Desde Pereira, este y todos los viernes a las 9 de la noche llega a sus hogares Confianza Legal, con el abogado especialista en pensiones, el doctor Diego Alberto Medina, quien resolverá todas las dudas en tema pensional. Los esperamos. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. Qué rico darles la bienvenida a su programa Confianza Legal. Desde hoy y a partir de todos los viernes a esta misma hora los vamos a estar acompañando quien les habla, Vanessa Hernández, y el doctor especialista en pensiones de la ciudad de Pereira, Diego Alberto Medina. Y precisamente estamos con él para que él resuelva todas sus dudas, todas las preguntas que tengan referente al tema de pensiones en nuestro país. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa, y todos los televidentes. Muy contento de iniciar este programa y de poder estar con ustedes resolviéndole todas las dudas que tengan sobre el sistema pensional y los problemas que tengan a nivel personal con las pensiones en Colombia. Bueno, doctor, y sin más preámbulos, entremos en materia. Bueno, primero es contarles quién soy yo. Mi nombre es Diego Alberto Medina, soy especialista de la Universidad Libre, especialista en laboral y seguridad social. Llevamos nuestra oficina Confianza Legal 10 años al servicio de los risaraldenses y de especialmente los usuarios del norte del valle. Tenemos oficinas en Buga, Cartago y Pereira, que están dispuestos a atenderle todas sus dudas en relación al sistema pensional. En nuestra oficina nosotros le podemos atender asesorías relacionadas con la pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, si esas pensiones llegaron con el retroactivo correcto, si sí les pagaron el retroactivo y hay derecho a él. También existe una norma donde nos identifica los intereses moratorios de todas esas pensiones. Cuando se tarda la entidad en cancelarlas, hay intereses moratorios para cancelar y es preciso lo que hacemos nosotros, poder defender los intereses de todos los usuarios. Doctor Diego, y entonces empezamos ya sin más preámbulo con la pensión de vejez, régimen de transición, doctor. Muy bien, la pensión de vejez en Colombia ha tenido varios cambios. En principio existía una norma que era el decreto 758 del 90, donde es lo que todos pretenden hoy en día. Cuando la gente llega a la asesoría manifiesta: doctor, ¿qué posibilidades tengo yo de pensionarme con 1000 semanas o con 500 semanas? Porque esa norma también establecía la pensión de 500 semanas, porque ya hay otra norma nueva que nos viene a perjudicar y que nos indica que tenemos que pagar 1300 semanas y tener más edad en pensión. Entonces lo que la gente pretende es que no le apliquen la norma nueva, sino que lo dejen en la norma anterior. Y eso es lo que nosotros hemos llamado, lo que se llama en la norma el régimen de transición. Como lo indica su palabra, es transitar de esta norma nueva que nos va a perjudicar a la vieja. Para eso hay que tener unos requisitos. Esos requisitos los indica la ley. La ley nos dice a nosotros, la nueva, que tenemos que tener 1300 semanas y 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. La norma anterior nos establecía 55 años y 60 para los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, y nos establecía una cantidad de semanas de 1000 o 500. Estas 500 tienen una especialidad, no es que nos rebajen de 1000 a 500 fácilmente. La norma tiene una especialidad para esas 500. Para nosotros poder pedir el disfrute de eso, la norma cuando salió decía que para tener derecho al régimen de transición y transitar a esa norma, tenemos que tener al 1 de abril del 94, que fue la fecha donde salió la norma, la ley 100 del 93, el 1 de abril del 94 teníamos que tener las mujeres 35 años y los hombres 40 años, para poder que se les respetara ese régimen anterior. Las personas que reúnen ese requisito o el requisito de tener 15 años cotizados a esa misma fecha, 1 de abril del 94,
se les puede respetar ese régimen, o sea que ellos pueden pedir que les apliquen la norma anterior. Doctor Diego, y precisamente tenemos televidentes que quieren hacerle una serie de preguntas referente al tema del que estamos hablando hoy. Buenas noches, doctor Diego. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para aspirar al régimen de transición en el sentido de pensiones, ya que desconozco este tema y quiero que usted me haga la respuesta al respecto? Buenas noches. Sí, señor, con relación a su pregunta, existe en la normatividad unos requisitos para llegar a tener derecho al régimen de transición, es decir, poder que nos apliquen la norma anterior, que era más beneficiosa. Esos requisitos, cuando salieron en la ley, decía que eran dos. El primero era tener 35 o 40 años al 1 de abril del 94, que fue la fecha en la que salió la norma, la ley 100. O sea, la norma más perjudicial salió el 1 de abril del 94. Cuando sale esa norma, le dicen a uno que requiere tener a ese día de la norma 35 años si es mujer o 40 años si es hombre, para que le respeten el régimen de transición. O, escuche bien, o no sino o. El otro requisito es 15 años cotizados también al 1 de abril del 94. Entonces los dos requisitos eran tener 35 o 40 años al 1 de abril del 94 o tener los 15 años de cotización a esa fecha para que le respetaran el régimen de transición. Pero ¿qué pasó? Como esos dos requisitos hacían un espacio muy amplio para que mucha gente tuviera derecho al régimen de transición, el gobierno detectó ese problema, porque lo que pretende el gobierno era tener una mejor capacidad económica para poder pensionar a las personas y para brindarle a más sociedad la capacidad de pensionarse, así fuera por menor valor, pero tener toda la capacidad de pensionarse. Entonces, como vieron que era un requisito muy amplio y que mucha gente se podía tener derecho a ese requisito, se crearon otra norma, que fue el Acto Legislativo 01 del 2005. Es decir, lo primero que salió en la norma fueron los dos requisitos como un peaje para poder llegar a esa norma anterior. Pero en el 2005 salió una norma que me dice a mí que ya no me van a respetar ese régimen de transición sino hasta el 2010, hasta el 31 de julio del 2010. Que si yo cumplía la edad o las semanas después del 31 de julio del 2010 ya no tenía régimen de transición, es decir, ya no me podía pensionar con 1000 semanas o con 500 y con 60 años o 55, sino que me iban a exigir lo que indicaba la norma nueva, que eran 1300 semanas, 62 años y 57 años para las mujeres. Entonces, para poder pasar del 2010 y que ese régimen de transición no lo respetaran hasta el 2014, como en principio se dijo, era que se tenía que tener el nuevo requisito, era que se tenía que tener 750 semanas al 29 de junio del 2005. Es decir, de los dos requisitos iniciales que nos pusieron, todos estaban ya encaminados y cotizando y pagando pensión para poder pensionarse con 1000 semanas, 55 años mujeres y 60 hombres, pero al Estado le pareció muy grande la cantidad de personas que se iban a poder pensionar con ese requisito y creó otra especie de peaje, otro requisito, para poder que esa cantidad de gente ya no fueran tantos, sino menos. Porque la cantidad de gente que tiene 750 semanas al 2005 es muchísima menos que las personas que tienen 35 o 40 años al 1 de abril del 94. Entonces estos fueron los requisitos que se crearon para tener derecho al régimen de transición. En principio, 35 años o 40 años para los hombres al 1 de abril del 94 o los 15 años cotizados al 1 de abril del 94. Y el segundo requisito, si yo cumplo la edad después del 2010, es que tenga 750 semanas al 29 de junio del 2005. Y precisamente para que conozcan más de nuestro equipo de confianza legal, les vamos a mostrar este video.
Continuamos en su programa Confianza Legal. Les quiero recordar también nuestro email confianzalegal2012@gmail.com. Doctor Diego, y precisamente tenemos más televidentes que quieren seguir haciéndole preguntas, doctor. Doctor Diego, si yo tengo las semanas pero no tengo la edad, ¿debo de seguir cotizando o parar hasta que tenga la edad? Buenas noches. Con relación a su pregunta, el régimen pensional en Colombia tiene dos sistemas. El régimen de ahorro individual con solidaridad, que es manejado por los fondos privados, y el régimen de prima media con prestación definida, que es manejado por Colpensiones y que era manejado también por entidades públicas. Cuando yo estaba cotizando en Colpensiones, o antes Instituto de los Seguros Sociales, y me retiraba y iba y hacía el ingreso a un fondo privado, solo por el hecho de yo hacer el ingreso al fondo privado, perdía la posibilidad de tener el régimen de transición, y así lo establecía la norma. Nosotros hemos demandado y se ha ganado y se ha llevado con éxito la devolución de todos los saldos y que se tenga como no inscrito o como no afiliado en el fondo para devolverse a Colpensiones. Es decir, hay dos maneras. La norma en principio manifestó que las personas que tuvieran el derecho al régimen de transición, como lo expliqué en una pregunta anterior, se puede tener el régimen de transición de dos maneras, por edad y por semanas cotizadas. Las personas que por semanas cotizadas tenían el régimen de transición, ellas no tienen problema, hay que devolverse y pedir que devuelvan todo el capital que se puso en el fondo privado, y Colpensiones está obligado a recibirlo. Pero las personas que tenían el régimen de transición por edad y no por la cantidad de semanas, a esas personas Colpensiones no las va a recibir y les va a decir que pierden el régimen de transición por el hecho de haberse ido para el fondo privado. ¿Cómo se soluciona esto? Con una demanda ordinaria. En la demanda ordinaria, ¿qué se pide? Que se decrete la nulidad y la ineficacia del acto que yo realicé con relación a afiliarme al fondo privado, argumentando que nos indujeron en error. Eso le pasó a toda la sociedad, a abogados, a ingenieros, a médicos, a gente que no era tan estudiada, a todos los estudiados, a todos les pasó eso, porque llegaron los fondos privados con gente que sabía mucho de comercio, de ventas, y eso fue lo que comenzaron ellos a hacer, a vender el producto. Y en la venta de ese producto no se especializaron en la norma, entonces no me explicaban lo que yo podía perder si me trasladaba al fondo privado. Simplemente me decían una cantidad de cosas, como por ejemplo que el seguro social se iba a acabar, como por ejemplo que yo me podía pensionar anticipadamente en el fondo privado, pero nunca me decían qué era lo que yo tenía que hacer o cuánto tenía que cotizar para poder pensionarme anticipadamente. Simplemente a la gente le decían que se podía pensionar anticipadamente en un fondo privado y todos corrieron a trasladarse al fondo privado. Cuando se dieron cuenta de lo que perdían realmente, que era pensionarse con menos semanas o de pensionarse con una mejor pensión, entonces ya se quieren devolver. Y la opción es demandar. Demandar para declarar ese acto, para declararlo ilegal, para declarar que ese acto nunca existió, y eso lo hace un juez por medio de un fallo judicial. Es decir, como la entidad privada no me dio todas las bases y los fundamentos para yo tomar una buena decisión consciente de lo que iba a hacer, ese acto que se generó queda viciado de una nulidad que se tiene que pedir por medio de una demanda. En nuestras oficinas estamos dispuestos a asesorarlo para que ese acto quede declarado nulo y pueda usted recuperar su régimen de transición. Y precisamente, doctor, en Pereira nos pueden encontrar en el Centro Comercial Fiducentro, local especial 17, frente a la taquilla del Teatro Santiago Londoño. Nuestro número telefónico 335-9909, 335-9909. Allí pueden pues pedir su cita y la consulta es totalmente gratis. En Cartago, en la calle 14, número 315, local 3, frente a la Escuela Caldas. Nuestro número
número telefónico 209-2524, 209-2524. En Buga, en la carrera 19, número 331, teléfono 239-6149, doctor. Siguiendo entonces con el tema, por ejemplo, si yo estoy pagando mi pensión, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios o quizá la diferencia entre yo cotizar en un fondo privado y entre Colpensiones en el momento que la entidad vaya a liquidarme pues mi pensión de vejez? ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, ya olvidémonos entonces del régimen de transición. Estaríamos ahí ya enfocados en personas como nosotros que estamos cotizando para un futuro poder tener una pensión. Entonces, pues los fondos privados no son del todo malos. Ellos en la liquidación de la pensión tienen un perjuicio, pero eso es para determinadas personas, en comparación a la liquidación que se hace en pensiones, en Colpensiones o en el régimen de prima media con prestación definida, que es como se llama. Es decir, si una persona toda la vida ha sido de salario mínimo y sus cotizaciones son por salario mínimo y las cotizaciones, por decir algo a hoy, son de 700 o 800 mil pesos, si usted va y pide la pensión, le va a llegar una pensión de salario mínimo igualmente en el fondo privado como en Colpensiones. Pero si es una persona que toda la vida ha cotizado por 3, por 4 millones de pesos o por 4, 5 o 6 salarios mínimos, ha cotizado la pensión, cuando esa pensión se pide en el fondo privado, por lo general la matemática da que la pensión también es de un salario mínimo o de 800 mil pesos, cuando la persona ha cotizado sobre muy buen valor. Ahí es donde se ve el perjuicio. Esa misma persona cotizando por 2 millones de pesos, 4 o 5 salarios mínimos, en Colpensiones siempre va a tener matemáticamente una mejor pensión, porque de ese promedio se le va a aplicar máximo hasta el 80%, mínimo el 65%. Entonces va a tener una mucho mejor pensión si está uno afiliado en Colpensiones. Pero cuando estamos hablando de salario mínimo, es la misma opción de pensionarse. En el fondo privado o en Colpensiones es lo mismo. Entonces las personas que crean que han cotizado siempre sobre salario mínimo, no hay que estar buscando opciones de traslado porque va a ser lo mismo en ambas entidades. Muy bien, este es nuestro excelente equipo de trabajo que estará siempre disponible para todos ustedes junto y a la cabeza del doctor Diego Alberto Medina. Y precisamente tenemos más televidentes a esta hora que están dispuestos, atentos a hacerle todas las preguntas, todos los interrogantes que tengan al respecto del tema del día de hoy, pensión de vejez, régimen de transición, al doctor Diego Medina. Doctor Diego, buenas noches. Por haberme pasado a un fondo privado, perdí mi régimen de transición. ¿Cómo lo recupero?
Bueno, con respecto a este tema se han dicho muchas cosas y se ve en la calle gente con cantidad de problemas por no haber continuado cotizando, pero ya la jurisprudencia y ya los jueces y ya la misma entidad ha entendido que no es necesario continuar cotizando cuando se tiene todos los requisitos de la pensión de vejez. Bueno, cuando yo pago pensión, yo pago 3 sucesos que son la invalidez, la vejez y la muerte. O sea, la pensión de invalidez, la pensión de vejez y la pensión de sobreviviente en caso de que yo llegue a faltar o el afiliado llegue a faltar. Entonces, si la pensión de vejez es la que más requisitos me pide, que son 1.300 semanas o las 1.000 en cualquier caso, si tiene régimen de transición, y la pensión de invalidez y la de sobreviviente solo me exigen 50 semanas en los últimos 3 años, sabiendo que ese requisito es menor, ¿por qué no lo voy a poder cubrir con las 1.000 o las 1.300 que yo ya tenga para mi vejez? La norma establece eso y la norma dice que si yo tengo cubierto todas las semanas de vejez, ya puedo tener derecho o cubierto esos 2 contingencias que serían la de invalidez y la de sobreviviente, que en caso de que a uno le pase algo y ya no esté cotizando, igual quedan cubiertas esas 2 cosas que son la invalidez y la de sobreviviente. Entonces la norma establece un principio que se llama el principio de la solidaridad, y ese principio de la solidaridad nos indica que si nosotros tenemos que estar cotizando para poder hacer una bolsa común para que las demás contingencias puedan ser cubiertas de los demás ciudadanos, pero también tiene un límite, y ese límite es que la solidaridad mía en cotizaciones va hasta donde yo pueda cubrir la vejez, porque esa vejez es la que más cantidad de semanas tiene, y si yo tengo ya 1.300 semanas, eso es suficiente para poder cubrir la contingencia de la invalidez, de la muerte, incluso la de vejez, solo que estaría esperando las semanas de la edad para llegar a su pensión de vejez. Muy bien, y estamos recordando nuevamente nuestras líneas telefónicas en las 3 ciudades donde nos pueden encontrar. En la ciudad de Pereira, en el centro comercial Fiducentro, local especial 17, frente a la taquilla del Teatro Santiago Londoño. Aquí es nuestra línea telefónica 335-9909, 335-9909. En Cartago, en la calle 14, número 315, local 3, frente a la Escuela Caldas. El teléfono es 209-2524. En Buga, en la carrera 19, número 331, el teléfono es 239-6149. Nuestro email también para que se contacten con nosotros si tienen preguntas, también las pueden hacer por ahí, es confianzalegal2012@gmail.com.
Bueno, doctor Diego, como lo bueno dura poco, muchas veces nos vamos. Bueno, Vanessa, y a nuestros televidentes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en el siguiente programa para tocar estos temas de interés para todos ustedes. Así es, y también nos pueden ver, les extiendo la invitación no solo a los televidentes regionales, sino también a nivel nacional e internacional a través de nuestra página en internet www.cncregional.tv. Nosotros tenemos una cita el próximo viernes, que tengan un feliz fin de semana.